Aquí vemos el bebito que tiene una restricción del crecimiento intrauterino. Ven cómo es delgadito, todo con la masa muscular disminuida, con las grasitas totalmente pegadas hacia el cuerpo. Y los niños por algo no crecen. ¿Cuál es la motivación de estudiar eso, lo que es la restricción del crecimiento intrauterino? Esta tiene una repercusión clínica muy importante. Estos niños generalmente están asociados a la preeclampsia y la patología y la evolución de estos bebés van a ser muy tórpidas. ¿Por qué? Porque también tienen un mayor riesgo de morir. Las implicaciones clínicas tenemos que el 5 al 10% de los embarazos que presentan el percentil por debajo de 10 o menos en el momento del crecimiento. Pero no todos estos niños que nacen por debajo del percentil 10 son retardos del crecimiento intrauterino. Como ya les voy a ir explicando, hay algo que tenga una alteración en el Doppler de las arterias, ya sea la umbilical o sea la cerebral media, para que se le catalogue como retardo del crecimiento intrauterino. Porque hay un porcentaje de niños que nacen por debajo del percentil 10, pero que son niños de bajo peso, simplemente. Y lo importante es que tenemos que saber diferenciar un bebé que está por debajo del percentil 10 que es patológico y un bebé que no es patológico. Ese es el fundamento de estudiar lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. Acá tenemos la curva de Lutsenko y aquí vemos que por dentro del percentil 90 y por debajo o sea, entre el percentil 10 y el percentil 90, esos son niños adecuados. Esos son lo que normalmente son niños, un bebé que está creciendo dentro de los parámetros normales. Si sale por debajo del percentil 10, independientemente a la edad gestacional, entonces ese niño por algo no está creciendo. Y los otros que salen por encima del 90, que es la otra patología que vamos a hablar más tarde. ¿Cómo lo definimos? La restricción del crecimiento intrauterino representa una falla de llegar a su tamaño normal y crecer adecuadamente durante la gestación. Hay otros investigadores, y aquí lo que les voy a decir, ¿no? Los otros investigadores definen cómo se llevan como fundamento lo que es las ecografías, ¿no? Y dicen que la restricción del crecimiento intrauterino verdadero es aquel niño que está entre el percentil 3 y 10, pero que tengan alguna alteración hemodinámica, alguna alteración en los Doppler de la arteria umbilical o de la arteria cerebral media. Y todos aquellos que nacen por debajo del percentil de 3, independientemente que tengan o no patología. Esos son la restricción del crecimiento intrauterino. Y la otra definición es la que les dije, que son los fetos pequeños para la edad gestacional. Son fetos que están por debajo del percentil 10, pero que no tienen alteraciones hemodinámicas. Que le hacemos un Doppler de la arteria umbilical o la arteria cerebral media, lo vamos a encontrar dentro de los parámetros adecuados. Se dice que la incidencia del CIR tiene un rango muy amplio. Se ha visto que en los países desarrollados tiene un 3 al 10% y del 15 al 30% en los países en vía de desarrollo. Por eso se dice que debe haber una buena política de salud pública para poder encontrar y dar el mayor apoyo a este tipo de fetos cuando nacen, cuando ya son neonatos, y darle el mayor apoyo clínico para que estos no tengan ninguna repercusión posterior. Los pequeños tienen 3 tipos de patrones que responden a diferentes patologías. Los fetos constitucionalmente pequeños, que son el 60%, no tienen ninguna patología. Esos niños están bien. No hay un compromiso placentario, no hay compromiso no hay alteración en el ecodoppler. Esos son los fetos
que son constitucionalmente pequeños, que llegan hasta un 60%. Después tenemos los fetos pequeños por insuficiencia placentaria, son más o menos el 25%. Estos son los verdaderos RCIU. El 50% de estos RCIU, o sea, de este 25%, el 50% son aquellos que están concomitantemente haciendo hipertensión arterial o preeclampsia del embarazo. Y los fetos pequeños por una condición extrínseca placentaria son más o menos el 15%. Estos son aquellos que tienen alguna alteración que puede ser infecciosa, puede ser cromosómica, puede ser genética, o sea, tiene otra patología que no tiene nada que ver con la placenta. Esos son generalmente los bebés que están por debajo del percentil 3. Las causas le he dividido yo con fines académicos de 3 formas, ¿no? Causas fetales, placentarias y maternas. Las fetales son aquellas que tienen malformaciones cromosómicas, malformaciones congénitas, embarazo múltiple, como acaban de ver ustedes acá, la clase de embarazo múltiple. Generalmente estos bebés son más pequeños que los bebés normales. Infecciones, anemia, entonces estos van a condicionar a que los bebés salgan más pequeñitos o esa es su condición, una condición fetal. Después, las placentarias, que son aquellas placentas que tienen alguna alteración, ya puede ser trombos, puede ser hematomas, puede ser algún mosaicismo en la placenta, a una inserción melamentosa, también no van a dar la alimentación correspondiente a ese bebé, por lo tanto no va a crecer adecuadamente. O también aquellos niños que tienen una arteria umbilical única. Estos chiquitos también crecen, no crecen en la misma velocidad que con la que crece un feto normal. En las alteraciones maternas tenemos aquellas madres que tienen alguna anomalía uterina, no hay espacio, no hay continente, por lo tanto estos niños no crecen. Algunas pacientes que tienen alguna alteración de trombofilia, por ejemplo el SAF, estos niños también son pequeños. A las nefropatías, a pacientes que tienen alguna vasculopatía, como el lupus eritematoso, por ejemplo. Hipoxia aquellas pacientes que tienen algún problema pulmonar, estos también por la dificultad de la oxigenación de la madre, por lo tanto va a haber un déficit de oxígeno hacia la placenta y por ende hacia el feto. Las cardiopatías, y no debemos olvidarnos de las sustancias tóxicas que pueden ser el cigarro. Se ha visto que aquellas mujeres que fuman más de 10 cigarros al día, con seguridad van a tener un bebé con una restricción del crecimiento. La prevalencia perinatal, la mortalidad perinatal, el 50% de niños que nacen en forma prematura, con seguridad estos niños se van a perder. Tienen una mortalidad alta. Y los niños que nacen ya a término, pero que tienen restricción de crecimiento intrauterino o que son pequeños para la edad gestacional, pueden llegar a la mortalidad de un 20%. La mortalidad perinatal en estos niñitos depende de la edad gestacional con que nazcan. Si vemos mientras más pequeño sea, más pequeño en edad gestacional, o sea, uno de 26, 27, va a tener más alta mortalidad que un niño de 34 o 35 semanas. Por eso, en estos niños que tienen 26, 27 semanas, tenemos que hacer un estudio exhaustivo para ver si no hay alteraciones a nivel del ecodoppler, o sea, del doppler de la arteria umbilical o la cerebral, para tratar de que lleguen de alguna manera hacia las 34 semanas. Con seguridad, un bebé que nace a las 34 semanas ya va a tener una sobrevida más segura.
La salud intraparto, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver si estos niños soportan o no soportan el trabajo de parto. El 50% de fetos con RCIU presentan alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal en el registro cardiotocográfico. Estos niños, cuando están en trabajo de parto, lo vamos a ver que su evolución de su trazado de ecocardiografía van a haber alteraciones, va a haber desaceleraciones, va a haber disminución de la variabilidad, y estos niños deben soportar el trabajo de parto monitorizado, porque en cualquier momento que nos presente una patología deberían terminar en cesárea. También estos niños, como están asociados a la insuficiencia placentaria, vamos a tener que tienen poca cantidad de líquido amniótico, y por lo tanto también es otra de las condiciones que nos va a permitir, hace que estos niños, estos bebitos, no soporten adecuadamente a las contracciones. Como hay poco líquido, hay la tolerancia de cordón, y por lo tanto vamos a ver estos niños que nos van a presentar van a presentar en su trazado desaceleraciones. La mortalidad neonatal. Una vez que nacen estos niños, vamos a ver cuánto es su índice de mortalidad. Estos niños se pueden morir por asfixia, por acidosis, hay convulsiones, hay apneas, hay policitemia, y eso va a condicionar, todo este tipo de patología va a condicionar que estos bebés se pierdan. Y por lo tanto estos niñitos van a entrar, cuando son prematuros y tienen restricción del crecimiento intrauterino, con seguridad estos niños van a terminar en una UCI neonatal. Los gastos que se hacen por estos niños en la UCI perinatal son bien abultados. Por eso es que debemos tratar de que el niño no llegue a tener una restricción del crecimiento intrauterino. Tienen también repercusiones a largo plazo. Tenemos crecimiento físico alterado, un coeficiente intelectual menor al grupo de niños de su edad. Van a tener también consecuencias en el adulto. Cuando ya está una persona adulta, estos niños van a tener problemas del síndrome metabólico, van a tener problemas de diabetes, va a haber alteraciones cardiovasculares. Estos niños conllevan a ese tipo de patología, porque parece que al arrastrar la poca oxigenación durante el crecimiento fetal van a llevar a este tipo de patologías en el futuro. Los pequeños, para la edad gestacional, el consumo de recursos, como les dije, es abundante. Por eso que tenemos que tratar de que estos niños sean lo más adecuadamente controlados durante la gestación. Factores de riesgo para el RCIU. Los factores de riesgo tenemos que aquí dice, hay el antecedente de retardo de crecimiento intrauterino. Si tenemos una paciente que tiene retardo de crecimiento intrauterino, más o menos en un 20% nos va nuevamente a hacer un retardo de crecimiento intrauterino. Aquí en este trabajo vemos que hay un riesgo relativo de 1,5 con un índice de confianza de 1,2 a 2,7. Aquí, como les dije hace un rato, el consumo de los cigarrillos es muy importante, los embarazos múltiples, las hemorragias del segundo trimestre también, porque al haber hemorragia en el segundo, que generalmente son hemorragias placentarias, eso te van a llevar a la anemia de los bebés y van a conllevar también a una restricción de crecimiento intrauterino. Y lo más importante, la BD de todo esto es la preeclampsia o hipertensión. Puede ser una preeclampsia, la hipertensión inducida por el embarazo, o en aquellas pacientes que tienen hipertensión crónica. También aquellas mujeres que durante su embarazo no ganan lo suficientemente cantidad de peso, que es por debajo de 8. De 8 kilos en un embarazo es una paciente que está desnutrida, y por lo tanto, como su desnutrición va a conllevar también a una desnutrición fetal. Bueno, este es un cuadro que lo utilizamos casi en todos los sitios, que es una clasificación que se hace.
Las causas más frecuentes de alteración del crecimiento fetal son fetos pequeños para edad gestacional anormal, que es, yo les dije que es un 60%. Acá lo marca como un 50 a 70%, promedio 60%, que es constitucional. Estos bebés son netamente sanos, no tienen patologías. El crecimiento intrauterino restringido, que es el 20 al 30%, pueden ser primarios o secundarios. Secundarios pueden ser por alguna trombofilia o por una vasculopatía. Generalmente las trombofilias con mayor incidencia son el SAF y las vasculopatías de aquellos pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico. Fetos pequeños para edad gestacional anormal del 10 al 20%. Causas de infecciones, aquí tenemos el citomegalovirus, que hay que tener mucho cuidado con estas pacientes cuando están en gestación. Cuando vemos que no crece ese bebé, debemos hacer los estudios correspondientes para descartar el citomegalovirus, porque aparte de que da restricción del crecimiento intrauterino, generalmente da muerte fetal. La rubiola, el herpes virus, el síndrome genéticos, malformaciones congénitas, que pueden ser fetales, o malformaciones placentarias, como el síndrome de transfusión feto-fetal. Uno de los fetitos va a ser más grande que el otro, que esto generalmente se ve en los monomonos, ¿no? O sea, monoamnióticos, monocoriónicos, generalmente se ven en esos pacientes, en esos fetos. Después los síndromes de cromosomopatías, que la trisomía 18, la triploidía, la delección del brazo corto del cromosoma 4, mosaicismos placentarios. Acá no entramos, por ejemplo, en el síndrome, el cromosoma 21. El cromosoma 21 generalmente nace con un peso adecuado. Las disomías monoparental, los tóxicos, el tabaco, el alcohol, la cocaína, los fármacos como la hidratoína, los cumarínicos, estos también te van a dar restricción del crecimiento intrauterino. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estos pacientes están recibiendo este tipo de tratamientos. Y también se ha visto en lo que consumen warfarina, también hay restricción del crecimiento. Aquí haciendo un resumen, tenemos que las causas más importantes son la hipertensión, las trombofilias, no todas, principalmente es el SAF, las vasculopatías, el lupus eritematoso, el tabaquismo. Menos mal que ya se ha visto que ha disminuido a nivel nacional y a nivel internacional el consumo de tabaco. Entonces eso ya es un avance, ¿no? Abuso de drogas ilícitas como el alcohol, la cocaína, enfermedades crónicas, que pueden ser aquellas pacientes que tienen tuberculosis, cáncer o alguna patología, esas también te van a llevar una restricción del crecimiento. El embarazo múltiple, otra vez, las infecciones, generalmente todas las que tienen el síndrome de Torch, las alteraciones cromosómicas y alteraciones placentarias. Una vez que tenemos una paciente con la sospecha de retraso del crecimiento intrauterino, lo más importante es hacer este tipo de estudios, ¿no? Descartar esa hipertensión, ver si hay antecedentes de trombofilias o tienen algún problema de lupus eritematoso, o consumen o no algún producto que es ilícito, o de aquellas pacientes que están recibiendo algún tipo de medicación. La fisiopatología, como ya seguramente han estudiado ustedes, la hipertensión inducida por el embarazo es bien parecida a la preeclampsia, porque van a ir a la par, porque la restricción de crecimiento intrauterino, generalmente los verdaderos, van acompañados de una hipertensión inducida por el embarazo. Problemas placentarios son aquellos generalmente los que tienen anormalidades en la implantación de la placenta. Estas también van a tener problemas de restricción. Va a haber vasoconstricción de los vasos terciarios en la circulación tromboblástica y de las arterias espirales, y eso hace que no haya un buen pasaje de nutrientes hacia el feto y conlleve a una restricción del crecimiento.
Al inicio, cuando tiene un bebito que está entrando a la, está entrando al retardo de crecimiento intrauterino, lo que hacen es como compensación van a absorber, van a tratar de retener la mayor cantidad de oxígeno hasta que ya no pueden y llegan a la hipoxia. Acá es un cuadro donde se ve básicamente cómo al inicio van a capturar la mayor cantidad de oxígeno. Después, ¿qué hace el bebito para compensar, para que no se consuma su mayor consumo, para que cuide su cerebro y el corazón, que son los órganos principales para él? Lo que hace es una disminución de su crecimiento. Disminuye el crecimiento, disminuye sus movimientos. Es un bebé que se queda más quietito, no se mueve y mantiene el balance energético hasta que llega ya un momento que va a haber la liberación de las hormonas del estrés, generalmente la CTH, y hay ya liberación de los radicales libres y entran a la hipoxemia. Ahí va a haber una redistribución de flujo, a haber un metabolismo anaeróbico en los tejidos periféricos, o sea, todavía el mantenimiento cuando hay hipoxemia, todavía el bebé a nivel de cerebro y corazón todavía se trata de mantener, trata de proteger esos órganos. Pero llega un momento que ya termina eso y se rompe ese equilibrio y viene ya lo que es el mantenimiento del balance básico de los órganos centrales. Y ya se rompe eso y va a haber complicaciones y va a llevar a la acidosis. Estos mecanismos, la hipoxia, el niño puede vivir días o semanas, 2, 3 semanas o una buena cantidad de días, va a permanecer en la hipoxia. Por eso que esos niños en ese tiempo, en ese espacio, van a disminuir todo el crecimiento, se van a ver que no se mueve bien, van a tener, si uno le hace un trazado cardiotocográfico, vamos a ver alteraciones del trazado, de la variabilidad, de desaceleraciones, y ya luego entran a la hipoxia, entra a la hipoxemia, que ahí sí, vea, esto es más rápido, ese es ahí un compromiso más acelerado y que en cuestión de horas puede entrar a la acidosis y en cuestión de minutos se muere. Se dice que cuando tenemos este tipo de pacientes con sospecha de que puedan tener una restricción de crecimiento o que hayan tenido pacientes con antecedentes de restricción de crecimiento intrauterino, debemos hacer un tamizaje del Doppler de las arterias uterinas en el segundo trimestre, no en el primer trimestre. En el primer trimestre generalmente hacemos el tamizaje para ver si hay o no hay la posibilidad de que vaya a ser una preeclampsia, ¿no? Entonces, aquí se ha visto que aquellos pacientes tienen una sensibilidad hasta un 90% cuando es precoz y asociada a preeclampsia. Van a tener generalmente una sensibilidad del 90% de que estos niños van a terminar con una restricción del crecimiento. Y siguen aquellas pacientes que no hay problemas de hipertensión o de preeclampsia, generalmente llega a un 50 o un 60%, disminuye porque no tienen el componente de lo que es la preeclampsia. El Doppler el primer trimestre, como les dije, no está tan seguro que nos dé una sensibilidad o nos dé una predicción de que haya restricción del crecimiento intrauterino, pero no para la preeclampsia sí. Ahora, se dice que también hay mucha gente que se le da tratamiento con aspirina, pero en la preeclampsia entre comillas no funciona, pero para retardo el crecimiento intrauterino no. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La identificación. ¿Por qué hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, fundamentalmente tenemos que hacer la identificación antenatal de estos fetos, mejora su pronóstico.
Si lo vamos a ver que estos niños están con retardo de crecimiento intrauterino, vamos a tener mayor cuidado y tal vez vamos a tener que cuidarlos y en cualquier momento que nos haga un desequilibrio ácido básico lo tendremos que sacar. Por eso es importante hacer el diagnóstico. Y debemos tener siempre en la cabeza que si una paciente tiene restricción de crecimiento intrauterino, esa paciente con seguridad probablemente hasta un 20% se nos va a seguir, nuevamente va a seguir con otro embarazo con restricción de crecimiento. Todo esto, el diagnóstico fundamental se hace para darle un manejo adecuado durante la gestación. Hay diferentes clasificaciones. Esta clasificación es de la clasificación de la Clínica de Barcelona, que lo clasifican en precoz y tardío. Precoz, el factor fundamental, la que nos va a dar el punto de clave es el manejo. El problema del manejo es el eje central con la arteria umbilical. Ya tenemos una paciente probablemente que va a tener una restricción de crecimiento intrauterino precoz, o sea, en las etapas tempranas de la gestación precoz es por debajo de las 34 semanas. Esos niños probablemente, para poderlos manejar, es con la arteria umbilical. El grado de insuficiencia es alta, o sea, estos niños no crecen adecuadamente mucho más precoz. La hipoxia es franca.